Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la UGPP, ADRES, OIS y OIS Andino. Bienvenidos al evento de la reactivación económica post-COVID en los ingresos del sistema de protección social en Colombia. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando en este momento por las redes sociales desde 21 países iberoamericanos. Un saludo especial a la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OIS, quien se encuentra en Madrid, al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia, a la doctora Ana María Cadena Ruiz, directora general ad interim de la UGPP de Colombia, y al doctor Jorge Gutiérrez San Pedro, director general de la ADRES, quien nos está acompañando desde Bogotá. Soy Gustavo Rivero Zaponte, director del Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina, y los estaré acompañando durante este evento. Para iniciar, queremos invitar a la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ex ministra de Estado de Colombia, y quien nos contará muy rápidamente qué ha hecho la OIS durante esta post-pandemia. Doctora Gina Magnolia, tiene usted la palabra. Reciban un cordial saludo desde la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Quiero trasladar un saludo especial a la doctora Ana María Cadena, directora de la UGPP, al doctor Jorge Gutiérrez San Pedro, director de la ADRES, a nuestro director regional, Gustavo Riveros, también al doctor Juan Carlos Cortés, director del Centro de Formación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a todas las autoridades que nos acompañan y también a todos los participantes en este evento sobre los efectos de reactivación económica post-COVID en los ingresos de la protección social en Colombia. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social promueve el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de sus 150 instituciones. Tanto la ADRES como la UGPP son miembros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Y la reactivación que enfrentamos es muy importante, es un reto y desafío proveniente de la crisis que atravesamos por la pandemia. La organización estuvo a la altura de las necesidades porque ya el 20 de abril, una vez declarada la pandemia por la OMS, había contado con una estrategia para acompañar a las instituciones y apoyar y fortalecer la respuesta frente a los ciudadanos. Una estrategia que consistió en sistematizar las más de 400 medidas que los países, los gobiernos de los 22 países de la región adoptaron para enfrentar esta crisis sanitaria y la crisis consecuente económica y social. Medidas de sustitución del ingreso, medidas de adecuación de las residencias de mayores, también medidas que se adoptaron para sustituir en las empresas los ingresos de las pequeñas y medianas empresas. Igualmente pudimos recabar todas estas medidas de ingresos, sustitución de ingresos a través de un estudio que está a disposición de todos ustedes, que es el estudio sobre apuntes sobre rentas básicas en Iberoamérica. Es un estudio que hicimos en conjunto con la Universidad Externado de Colombia y que pudo recoger todas estas medidas del ingreso mínimo vital, del ingreso familiar de emergencia, del ingreso solidario y las llamadas rentas básicas, largamente discutidas por los sectores económicos de los países, pero que no se habían adoptado. Son antecedentes que pueden ser la base de los nuevos prestaciones de los sistemas de protección social. Si algo quedó de manifiesto con la pandemia es que requerimos sistemas de protección social bien gestionados, sistemas de protección social adecuadamente financiados, sostenibles, que cubran las necesidades de las personas durante todo el ciclo vital. Y para eso hemos trabajado desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, aportando
conocimientos, intercambiando experiencias, análisis técnicos. Pudimos aportar también protocolos de bioseguridad para el retorno al trabajo, protocolos de bioseguridad para el personal sanitario durante la época en que todavía no contábamos con elementos suficientes para enfrentar la pandemia. Así que toda esta estrategia está en las medidas adoptadas y también los análisis técnicos están a disposición de todos ustedes en la página de la organización. La reactivación económica es una condición necesaria para superar este desafío de incorporar nuevos trabajadores de la informalidad a la formalidad. Creo que ese es el gran objetivo a derrotar la informalidad, mejorar los recursos de la seguridad social para poder brindar prestaciones asistenciales y económicas que puedan cubrir las necesidades de las personas. Los beneficios de estar afiliado a un sistema de seguridad social son evidentes. Hay que fomentar la afiliación de los trabajadores a la seguridad social y hay que reforzar los sistemas de protección social con prestaciones no contributivas que permitan dar cubrimiento a esas necesidades. La organización está trabajando para acompañar a nuestras instituciones, tanto desde la formación de los gestores, mejorando esta transición y este efecto de la transformación tecnológica, la digitalización. También estamos acompañando a las instituciones para iniciar ese proceso de transformación digital que mejore en todo caso la calidad de los procesos y acerque más los ciudadanos a la gestión de los procesos de la seguridad social para hacerla más eficiente y en todo caso más cercana al ciudadano. Pueden contar también con la organización para iniciar estos procesos de digitalización. Ya estamos trabajando con varios países de la región en la digitalización de las historias laborales, de las historias clínicas y también para la mejora de los procesos. A través de todo el elenco de formación que ponemos a disposición de las instituciones y en el que ustedes pueden participar, la organización seguirá trabajando para mejorar esa gestión de la seguridad social, para que los sistemas de seguridad social sean en todo caso de cobertura universal, sostenibles, eficientes, suficientes y sobre todo que puedan darle respuesta a las necesidades de las personas. Les deseo el mayor de los éxitos y nos quedamos a su disposición para lo que podamos ser útiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gina Magnolia, secretaria general de la OIS. En este momento ya son las 6 de la tarde en Madrid y por el interno nos están reportando que ya tenemos comunicación con más de 10, 12 países iberoamericanos, funcionarios públicos de la seguridad social que nos están siguiendo en este momento por las redes sociales de la OIS. A continuación, queremos invitar al señor ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, doctor José Manuel Restrepo, para que le cuente a la región iberoamericana cómo se encuentra la economía colombiana hoy en esta etapa pospandemia, cómo queda la casa después de estos 4 años de actividades y concretamente de los 2 últimos años donde se ha tratado de dinamizar al máximo la economía. Señor ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, lo escuchan desde 21 países iberoamericanos. Tiene usted la palabra. Es muy grato acompañarlos a todos ustedes en el día de hoy en este evento de la UGPP y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Un saludo cordial en primer lugar a Gina Magnolia Riaño, a Juan Carlos Cortés, también a Ana María Cadena, a Jorge Gutiérrez de la ADRES también, un saludo especial y gracias por la invitación a este momento para poder compartir con ustedes lo que han sido las grandes líneas de un proceso de reactivación que hoy en día el mundo reconoce exitoso para Colombia. Colombia, a lo largo de estos 4 años de gobierno, ha enfrentado en lo económico casi que a la manera de una obra de teatro
tres escenarios totalmente distintos, tres actos distintos. Un primer acto que fue entre agosto del 2018 y diciembre del 2019. Colombia en ese momento le hizo una inyección muy importante a una estrategia pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios. Con el presidente Iván Duque se toma la decisión de avanzar en por lo menos 5 frentes. ¿Cómo lograr que Colombia sea un país más competitivo? Eso significaba, por ejemplo, doble titulación entre la educación universitaria y también la educación de bachiller. Cómo avanzar también a hacer inversiones importantes en infraestructura, acelerar lo que se denomina la 4G o las vías de cuarta generación. Poder también dar un paso adelante en la financiación de vivienda. En segundo lugar, cómo promover una agenda pro emprendimiento, donde haya cultura emprendedora, donde haya financiamiento, donde haya ecosistemas de emprendimiento como lo que nosotros logramos construir con esos esfuerzos, entre otras que desarrolló Impulsa a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy, por ejemplo, podemos decir que después de haber ubicado Colombia en la posición número 4 en América Latina como los países más emprendedores, hoy Colombia es el país número 1 en materia emprendedora. De la misma manera, cómo promover la productividad con Estado Simple, Colombia Ágil, con las fábricas de productividad, con los esfuerzos, entre otras, además, para que nuestro sector empresarial produjese más y mejor. Cómo promover una agenda de nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo, fortaleciendo, por ejemplo, las industrias creativas, economía naranja, avanzando en el esfuerzo de que nuestras exportaciones creciesen. Todo eso hacía parte de una agenda que se materializó desde Hacienda en la Ley de Crecimiento y antes la Ley de Financiamiento. Esa Ley de Crecimiento redujo los costos de capital en casi un 30%. Esa Ley de Crecimiento acabó con esa forma antipática de tributación sobre renta presuntiva que va en contravía de los emprendedores. Esa Ley de Crecimiento también se comprometió en lo social, creando esa devolución de IVA para las familias más vulnerables de nuestro país. Todo esto tenía un propósito y el propósito era crecer más. Diciembre del 2019, Colombia tenía la tasa de crecimiento que más aceleraba en el mundo, más de 52 economías del mundo. Colombia más que duplicaba la tasa de crecimiento de años inmediatamente anteriores. Colombia tenía cifras récord de crecimiento en atracción de inversión, cifras récord de crecimiento en el comercio interno. El turismo tenía el mejor momento en toda su historia del país. Y en ese instante también Colombia lograba reducir el déficit fiscal, superávit fiscal primario después de casi 8 años en donde no lo obtenía en este país. Esa diferencia entre los ingresos y los gastos básicos de la nación. Era un momento de la industria donde la industria crecía cerca del 4%. Y llega el segundo acto, un segundo acto para el cual nadie estaba preparado. Llega una pandemia. La pandemia nos obliga a cuidar de lo más importante que tenemos como seres humanos, que es nuestra vida. La pandemia nos forza a hacer una política contracíclica, a invertir 11% del PIB dentro y fuera de presupuesto, a hacer un esfuerzo para que los hospitales del país tuviesen acceso a unidades de cuidado intensivo, ventilación, a que hubiera pruebas, a que hubiera vacunación, a que hubiera un esfuerzo también para proteger el empleo, subsidio a la nómina. Y allí aparece la UGPP, siendo protagonista de este esfuerzo. Ese esfuerzo de la UGPP permite decir que hoy en día, con el subsidio a la nómina, con el subsidio a la prima, logramos cuidar, proteger más de 4.5 millones de empleos en nuestro país. Y eso es muy significativo. De la misma manera, con el Fondo Nacional de Garantías, con Bancoldex, con Finagro, con el Banco Agrario, logramos llegar con crédito subsidiado o con garantías de crédito de hasta el 80% a los sectores más vulnerables de Colombia. Hoy puedo decir, solo con el Fondo Nacional de Garantías, logramos llegar a más de 800.000 unidades productivas de Colombia, más de la mitad de la población total formal de empresas de nuestro país. La mayoría de ellas micro y pequeña empresa. A esto le agregamos un esfuerzo desde lo social. Es que Colombia tenía, y era absolutamente claro, que era una nación que tenía un nivel de informalidad alto y que ese nivel de informalidad, pues para ese nivel de informalidad, la pandemia era una problemática mayúscula. Tuvimos que incrementar los giros en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor,
creamos un programa nuevo social que se llamó Ingreso Solidario. Y ahí debo decir que este programa ha sido valiosísimo, entre otras, para este esfuerzo de reactivación, recuperación económica y de atención a los más vulnerables de Colombia. Hicimos un tránsito, para que se hagan ustedes una idea, de 3 millones de hogares con transferencias monetarias a 10 millones de hogares, 29 millones de colombianos, más de la mitad de la población de este país, recibiendo alguna forma de apoyo a través de instrumentos como ese. Y esto tuvo un resultado. El resultado es que, si bien caímos como resultado de la pandemia, porque la pandemia redujo el PIB, la pandemia incrementó el gasto y la inversión pública, si bien caímos en el PIB, caímos menos de lo que se había pensado. La pobreza se incrementó menos de lo que se creía iba a suceder, lo mismo que en inequidad. En materia de desempleo, sí, perdimos 5.8 millones de empleos en el momento más difícil de esa historia, pero se esperaba mucho más en materia de pérdidas. Y ahí es cuando viene el tercer acto, en donde el presidente de la República en julio del 2020 anuncia formalmente lo que significa esa estrategia contracíclica, pero básicamente la estrategia de reactivación económica que se llamó Compromiso por Colombia. Compromiso por Colombia ha estado con el propósito y se creó con el propósito de avanzar más rápidamente en ese crecimiento limpio o verde. Por eso los esfuerzos que hoy van encaminados a que Colombia reduzca el 51% los gases de efecto invernadero en el 2030, a que sea un país carbono neutral en el 2050, a que implemente eso que fuimos primeros, vanguardia en América Latina, la política de economía circular, a que hagamos y pongamos en ejecución y avancemos de esa revolución energética que ya se ha logrado. Colombia transitó de 40 megavatios a cerca de 2.500 megavatios en producción de energía eólica y solar. Avanzar también a programas sociales, como por ejemplo el foco y el acento en la vivienda de interés social, que permite que hoy cada 2 minutos un colombiano sea propietario y por primera vez. De la misma manera, todos estos esfuerzos para contribuir a la protección del empleo, fortaleciendo las exportaciones, con las obras de quinta generación en materia de infraestructura, con los esfuerzos también para el campo colombiano en la construcción de paz con legalidad, en ese caminar en las zonas rurales con los proyectos de ley y las leyes que ha implementado el Ministerio de Agricultura. Hoy podemos decir entonces que fruto de estos 3 momentos, hoy Colombia se encuentra a la vanguardia en materia de reactivación económica. No es solamente que The Economist nos ubica como la segunda economía que más se ha reactivado en el mundo, sino que también es la cuarta economía que más creció en países OCDE en el año 2021 al 10.7%. La que más va a crecer en este año 2022 en los países OCDE, en el orden del 6.5%. Y eso ha generado una mejor dinámica en materia de recaudo. Estamos creciendo casi un 15% por encima de la meta. Esto a su vez, animado por los precios de los commodities, está obteniendo un resultado extraordinario. Y es que Colombia hoy ha logrado reducir entre el 2021 y el 2022 casi 3 puntos porcentuales del PIB su déficit fiscal. Que la deuda pública baje a algo que no nos habíamos imaginado antes, y es que llega al 56.5%, casi el ancla de deuda en este año 2022. Que el próximo año 2023 logremos superávit fiscal primario, que logremos de esa manera también reducir las necesidades de financiamiento internacional. Yo creo que este resultado es el caminar de una nación resiliente, una nación que hoy a través de la Ley de Inversión Social se ha comprometido con el empleo y con el empleo formal, con el incentivo del empleo que hoy llega a 500.000 personas beneficiadas con el mismo, casi un 75% de jóvenes. Otro esfuerzo de la UGPP también de forma simultánea. A una ley de inversión social que hoy concede matrícula cero gratuita a los jóvenes en instituciones de educación superior oficiales. Un programa como Ingreso Solidario que hoy llega a 4 millones de hogares. Una estrategia de reactivación en las entidades territoriales, un apoyo a los sectores más afectados. Hoy Colombia es un ejemplo entonces de resiliencia, de capacidad infinita para superar sus momentos de adversidad, que le está mostrando al mundo de qué estamos hechos los colombianos, de qué manera hemos salido de este momento tan difícil en nuestra historia económica. Hoy un reconocimiento entonces a ustedes, empresarios, por la tarea realizada,
también por esa dosis de resiliencia desde el sector privado, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, a la academia, a los ciudadanos, a las instituciones, juntos, organismos internacionales, hemos trabajado por lograr lo que hoy tiene Colombia para mostrarle a la humanidad. Una nación que es ejemplo de reactivación en el mundo, ejemplo porque ha recuperado el 91% del empleo perdido en la pandemia y que sigue construyendo en materia de formalización. Gracias a la UIS, gracias a la UGPP y gracias a la ADRES, porque también han sido protagonistas de este logro extraordinario de esta nación que se llama Colombia. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, por ese informe positivo que nos ha presentado el día de hoy. Para las personas, académicos, profesores, investigadores en temas de seguridad social, les estamos recordando que la UGPP ha puesto a disposición de todas aquellas personas interesadas en los temas de la seguridad social el tablero de control para el seguimiento de los aportes al sistema de seguridad social colombiano. Pueden ingresar entonces ustedes a la página web de la UGPP y encontrarán el tablero sistema seguridad social. Y ahí encontrarán cifras actualizadas. El país desde hace muchos años estaba demandando esas cifras, pedía esas cifras para poder hacer estudios e investigaciones con información actualizada. Bueno, a continuación entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Ana María Cadena Ruiz. Ella es la directora general ad interim de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Pensional y los Parafiscales, llamada UGPP o conocida como la Unidad. La doctora Ana María es economista y tiene una maestría en antropología y en desarrollo económico social. Ella ha laborado en importantes entidades colombianas como el Banco de la República, Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el Fondo de Adaptación y desde el año 2020, desde comienzos del 2020, es la directora de Estrategia y Evaluación en la UGPP. Actualmente lidera la entidad desde la dirección general y se le otorgó la misión de definir e implementar los programas de apoyo diseñados para la protección y la generación de empleo con enfoque en la reactivación económica y la formalización laboral en medio de esta pandemia. Doctora Ana María, la escuchan desde 21 países iberoamericanos. Para las personas que después que estén interesadas en ver este evento, pueden hacerlo por YouTube. Muchísimas gracias, doctora Ana María, y tiene usted la palabra. Doctor Gustavo, muchísimas gracias a usted. Quiero dar un saludo especial a la doctora Gina Magnolia, al señor ministro de Hacienda, a usted, doctor Gustavo, a mi compañero Jorge Gutiérrez y a todas las personas que nos están escuchando. No sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero en todo caso un saludo muy especial para cada uno. Este tema que nos congrega hoy realmente es un tema supremamente interesante y, digamos, como lo ha dicho ampliamente el ministro, es un tema en el que Colombia ha jugado un papel importante y donde hemos visto unos resultados que quisiéramos compartir y que por eso celebramos estos espacios de difusión, de discusión y de aprendizaje.
Yo quisiera compartir con ustedes un poco una agenda de trabajo que voy a resumir como en 3 puntos. Lo primero es contarles un poco qué es lo que nosotros vimos desde la UGPP sobre la evolución de las cotizaciones en Colombia. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, ustedes saben muy bien, la UGPP es una entidad que tiene 2 misionalidades. Una de ellas está muy enfocada en ese seguimiento al adecuado y correcto pago de la seguridad social, entre otras, hacemos ejercicio de fiscalización, donde buscamos que aquellos aportantes que no están haciendo correctamente sus pagos puedan corregirlos, y en muchos casos, pues, si así es necesario, pues imponemos algunas sanciones y demás. Llega la pandemia y, por supuesto, el repensar incluso ese ejercicio de la UGPP y decir, bueno, no estamos en un momento en que ese sea el eje de nuestra acción. Entonces, un poco nos redirigimos a decir, bueno, lo que tal vez sí deberíamos estar haciendo con mucho juicio es hacer un seguimiento constante. Y lo hacíamos, yo no exagero si le digo, semanalmente, casi que diariamente. ¿Qué está pasando con los cotizantes? ¿Cómo se están comportando? ¿Qué acciones se están tomando? Y de ahí, ¿cómo podemos nosotros alimentar nuestros ejercicios de política pública y dar una información que permita tomar decisiones correctas? Entonces, en esa primera parte les voy a mostrar eso, qué veíamos en el día a día. Después los invito a ver un poco ese ejercicio, qué veíamos, cómo reaccionaban los aportantes y los cotizantes, porque hubo muchas estrategias de acomodarse a la situación. Y finalmente, un análisis de, bueno, quiénes fueron realmente los más afectados, porque también es cierto que no para todos fue lo mismo esta situación, ni todos nos vimos afectados de la misma manera, y qué está pasando en este momento, digamos, post-pandemia. Bueno, entonces, este es un primer ejercicio que me parece interesante y que desarrolló la UGPP, y fue decir, bueno, si queremos empezar a hacer un seguimiento, tenemos que entender qué es lo que esperaríamos, cómo sería lo que llamemos, por ejemplo, el año típico de las cotizaciones en Colombia. Entonces, digamos, desarrollamos algunos modelos que nos permitan ver, comparado con enero, cómo esperábamos que se comportaran los siguientes meses en términos de cotizaciones. Entonces, esta línea roja es precisamente lo que nosotros llamamos el año típico de las cotizaciones en Colombia, donde enero es el mes base y ahí vemos que típicamente febrero crece, típicamente marzo se queda constante y así sucesivamente. La línea punteada roja corresponde a los dependientes y la línea punteada azul a los independientes. Como ustedes saben, más o menos el 80% de los cotizantes formales en Colombia son dependientes, por lo que estas dos líneas, digamos, son muy similares. Entonces, teniendo eso en mente, empezamos a hacer seguimiento y empezamos aquí a ver cosas muy interesantes. Miren ustedes esta gráfica de la derecha que tiene muchas líneas, lo que nos muestra es precisamente qué encontrábamos en las cotizaciones. Entonces, estos eran los cotizantes en 2018, por aquí estos los de 2019, y miren 2020, venía, digamos, como lo que uno esperaba, y llega el mes de abril y se presenta entonces esa caída tan fuerte de cotizantes, el impacto primero de ese choque de la pandemia, y este es el comportamiento del año 2020 el resto del año, es decir, ya no siguió cayendo, fue un choque duro en un mes, pero digamos que ya después, por lo menos un tratar de mantenerse y de crecer lentamente. Pero por supuesto muy lejos, incluso de lo que fue el año 2018 y el 2019. Esta línea más oscura entonces es 2021. Y miren entonces que el año 2021 empieza muy similar a lo que era el 2019, incluso empieza a estar por encima del 2019 desde el mes de marzo. Aquí vemos un impacto por lo que fueron el paro nacional que tuvo Colombia en el año 2021, pero diríamos que desde el mes de junio de 2021 ya logramos estar por encima del año 2019, es decir, empezaron ahí a tener unos mensajes, empezamos a tener unos mensajes de logramos ya estar como estábamos antes de la pandemia, es decir, antes del 2019. Pero probablemente eso no era lo que nosotros buscábamos. Y entonces ahí la pregunta fue, bueno, no solo estamos como antes de la pandemia, que eso está bien, sino ¿dónde deberíamos estar? ¿Cuál debería ser ese nivel y esa senda que el país hubiese podido seguir si no hubiera habido pandemia? Y entonces ahí hicimos otro ejercicio a través de algunos modelos econométricos
y buscamos, digamos, hacer una proyección de lo que hubiese sido el año 2021, o lo que esperábamos que fuera el año 2021 sin pandemia. Es decir, si lográramos abstraer ese choque, ¿qué esperábamos en términos de nuestros cotizantes? Y esta línea amarilla es precisamente ese esperado del 21 sin pandemia. Entonces, si bien más o menos desde mayo ya estábamos como antes de la pandemia, solo en el mes de noviembre de 2021 logramos volver a pegarnos un poco a esa senda esperada. Pero digamos que eso al final del año cerramos un poco mejor. Y miren entonces 2022. Ya 2022 es esta línea roja, la punteada gris es el esperado 2022. Y eso creo que es un mensaje muy poderoso que quiero señalar acá. Y es, ahora sí, no solo estamos como antes de la pandemia, estamos retomando nuestra senda, estamos retomando la senda en términos del mercado laboral formal que esperábamos de nuestra economía si no hubiera existido una pandemia. Entonces, creo que es un mensaje muy importante, este mensaje de estamos donde podíamos haber estado. Aquí ustedes ven esta caída para el mes de abril, que son los datos más recientes, pero yo acá tengo que hacer una claridad, y es que, como ustedes saben, la pila es un instrumento que se actualiza permanentemente, y lo que sí hemos visto nosotros es que estamos teniendo todavía como pagos rezagados, sobre todo entre los independientes. Por ejemplo, este nivel, si lo veíamos hace un mes, podía estar más abajo, pero como hay unos pagos que se hacen con posterioridad, digamos que cada vez que uno empieza a ver las cifras un mes posterior y un mes posterior, estas caídas se van corrigiendo. Entonces, esto más bien sería el indicio de algunos pagos que no han entrado en el corte que tenemos ahora. Entonces, un primer mensaje, una caída fuerte con la pandemia, y hoy un lograr estar no solo como antes de la pandemia, sino más importante aún, en la senda esperada si no hubiese habido tal choque. Bueno, ¿cómo reaccionaron los aportantes y cotizantes frente a la crisis? Entonces, lo primero que empezamos a hacer fue hacer un seguimiento a las novedades. Ustedes saben que nuestro sistema de autoliquidación de aportes, pues digamos, cada vez que una persona hace un pago, señala también qué tipo de novedades tiene con su nómina. Entre otras, algunas que nos parecieron importante analizar fueron las vacaciones, las suspensiones temporales, los retiros y los ingresos, por supuesto. Entonces, miren ustedes, una primera reacción de los aportantes. Saquemos las personas a vacaciones. Estamos en marzo de 2020, ya sabemos que hay una pandemia, ya sabemos que hay unos efectos fuertes de ello, y entonces, ¿qué dicen los empleadores, los empresarios? No sabemos qué va a pasar, pero tomemos una acción ya, y es que crecen casi al 400% las vacaciones. Al mes siguiente siguen creciendo al más de 270%, pero por supuesto esto es una carta que uno no puede seguirse jugando en el tiempo, digamos, ya es una decisión que se toma, y entonces vemos esta primera reacción que, digamos, después ya pues se corrige. Otro momento del tiempo. Entonces, bueno, otra decisión que se podía tomar es hagamos una suspensión de los contratos, es decir, no vamos a retirar a la persona, pero vamos a dejarla en suspensión temporal del contrato o licencia no remunerada, es decir, esa persona sigue cubierta en la seguridad social, se le siguen haciendo sus aportes, sigue cubierta en sus riesgos de salud, etcétera, pero no está realmente activa en el mercado laboral. Y esto fue un elemento importantísimo que, como ustedes pueden ver acá, duró mucho en el tiempo. Entonces, en marzo creció al más del 100%, al 200%, al 168%, etcétera. Pero que, digamos, incluso para octubre del año 2020 seguía con un crecimiento importante. Y esto incluso derivó uno de los programas que desarrolló el gobierno nacional, y era un apoyo a esas personas que quedaban suspendidas por más de 15 días en sus empleos. Esto, digamos, nosotros le hemos hecho análisis mucho más detallados, y solo voy a mencionar una cosa acá. Ustedes ven acá, por ejemplo, en el mes de abril un crecimiento del 200%, pero nosotros hicimos un análisis de ver, hay licencias no remuneradas de diferentes tiempos, es decir, a uno lo pueden suspender si uno tiene un acuerdo con su empleador. Uno puede decir, necesito 5 días porque necesito hacer un tema puntual, necesito viajar, y puede haber un acuerdo. Otra cosa puede ser, por ejemplo, una licencia de 30 días o 20 días, donde definitivamente en los casos de los 30 días, pues ya no hay activo una relación laboral. Lo que nosotros vimos es que esas
licencias de los 30 días crecieron casi al 4.000%. O sea, realmente la estructura de esa novedad se modificó de manera muy importante y lo que estábamos viendo precisamente es lo que les decía, una estrategia de los empleadores de poder decir, estoy en un momento crítico, necesito bajar ciertos costos y esa era una herramienta. Los retiros. Entonces, este sí ya es el momento en que efectivamente la persona es retirada y miren cómo en el mes de marzo los retiros crecen al 54%, pero realmente de ahí en adelante no siguen creciendo. Y esto es un tema importante. Yo quiero mencionar que el primer mes que subsidió el programa de apoyo al empleo formal fue en las nóminas de abril. Es decir, entró el programa muy rápido y el primer objetivo era parar un poco esa primera reacción de retirar a los empleados. Necesitábamos que esto no siguiera sucediendo y creo que es algo muy importante poder ver cómo el problema de los retiros no fue una constante en el tiempo. De hecho, lo que vemos, y ahora más adelante vamos a ver unas cifras más detalladas, es incluso llegó un momento en que se estaba retirando menos gente de lo que en un año normal sucedía. Entonces estábamos tranquilos de que el problema no era que se estuviera retirando a los trabajadores. ¿Cuál empezó a ser el problema entonces? Y es que los ingresos se mantenían por debajo. Vemos entonces, por ejemplo, una caída del 14% en los ingresos en marzo, una caída del 55% en abril, 32% en mayo, 20% en junio, etcétera, etcétera. Y realmente esta sí era el tipo de novedad que no lográbamos que reaccionara. Si ustedes ven, por ejemplo, el año 2021 comparado con antes de pandemia, los ingresos seguían por debajo incluso hasta mayo. Entonces, entendiendo ese panorama, pues podíamos también en paralelo ir pensando en las políticas que debíamos aplicar, ya fueran los programas de protección al empleo o posteriormente los de generación de empleo. ¿Qué otro tema vimos que fue una forma de reaccionar en esta coyuntura? El tema de contrataciones de tiempo parcial. Y estas gráficas precisamente lo que nos muestran es que los cotizantes de menos de un salario mínimo en el mes de marzo tuvieron un incremento muy significativo. Recordemos que en el caso colombiano, una persona que trabaja a tiempo completo, su IBC o su ingreso base de cotización mínimo es de un salario mínimo. Razón por la cual, digamos que uno no encuentra, pues digamos que los cotizantes de un salario mínimo, aquí vemos 2019 y 2020, pues se mantienen más o menos en unos niveles constantes. Diciembre de pronto aumenta por el tema de la temporada, pero lo que sucedió en el año 2020 sí fue realmente atípico, donde en estos meses esas personas de tiempo parcial incrementaron de manera muy significativa. Un poco entonces retomemos, entonces o lo llevo a vacaciones o le doy una licencia no remunerada o le digo, bueno, usted continúa, pero ya no va a trabajar tiempo completo, sino medio tiempo, o lo retiro o los ingresos. Bueno. Tercer tema que veíamos, el aumento del uso a la protección al cesante. Entonces nosotros tenemos un tipo de cotizante que es el tipo 52 que nos muestra quiénes se están acogiendo al mecanismo de protección al cesante, es decir, una persona que queda cesante, pero que a través de este mecanismo que opera en las cajas de compensación familiar, sigue estando protegido en salud, pensiones y riesgos por este mecanismo. Entonces vemos de manera muy significativa cómo se incrementa el uso de esta protección, llegando a estar por encima de los 184,000 cotizantes en esta condición. Y aquí hay un tema muy importante. Yo no sé si recuerdan en la primera diapositiva donde veíamos, bueno, qué esperábamos y que hubo esa caída tan grande. Uno ahí, incluso en esa caída, está incluyendo personas que de fondo no están realmente activas en el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, en periodos como mayo de 2020, que nosotros veíamos más o menos 11.200.000 cotizantes, tenemos que tener en cuenta que de esos 11.200.000, cerca de 138.000 estaban con una suspensión temporal de los 30 días, es decir, realmente no estaban activos en el mercado laboral, y 105.000 estaban en este mecanismo de protección al cesante, que incluso después fue más alto. Entonces, de esos 11.200.000, más de 200.000, pues no estaban realmente activos en el mercado. Pero, importante, sí estaban protegidos en términos de su seguridad social.
Bueno, ¿quiénes fueron entonces los más afectados y qué está pasando en este periodo post-pandemia, en este periodo de recuperación, que ya lo hemos visto en las cifras? Realmente podemos decir que estamos logrando llegar a donde estaríamos sin pandemia. Entonces, ¿quiénes fueron los más afectados? Primero, cotizantes de bajos ingresos. Aquí les muestro entonces las dinámicas por rango de cotización en 2019 versus 2020 y hacemos algunas diferencias y las participaciones porcentuales. Entonces, mientras en 2019 tuvimos 2.100.000 ingresos, en 2020 solo tuvimos 1.400.000. Lo que decíamos, el problema de que el mercado laboral formal no estaba capturando nuevamente a esas personas. Y las salidas, pues no fueron realmente tan altas por encima de lo de los años prepandemia, ya se los mencioné también, si bien al principio aumentaron, ya después, digamos, estuvieron en los niveles de antes de la pandemia. Pero, ¿qué pasa? Vemos entonces que las salidas realmente se concentraron en su totalidad en personas de los rangos hasta 2 salarios mínimos. Incluso personas que tenían ingresos más altos, de 3 hasta más de 5 salarios mínimos, incluso salieron menos. Y eso no es contraintuitivo. Si uno se pone a pensar, realmente lo que sucedió es que perfiles de trabajo que no podían desarrollarse en un momento de restricción de salida, pues empezaron a salir. Entonces, quienes podían trabajar desde su casa, un poco se mantienen, pero quienes para desarrollar sus labores definitivamente tenían que salir, pues probablemente se pueden estar encontrando ubicados en esta región de los rangos salariales y definitivamente fueron quienes dieron cuenta de las salidas que encontramos. ¿Qué está pasando ahora? Y esto pues es bien, digamos, para mí en lo personal bien motivador y da un mensaje de esperanza, y es que ya cuando vemos este momento post pandemia del último semestre del año 2021, vemos que las salidas definitivamente caen mientras teníamos un nivel de 63% en el periodo anterior, ahora ya estamos hablando del 39% para el rango de menos de un salario mínimo y 5% positivo, es decir, una caída negativa del rango de 1 a 2 salarios mínimos. Es decir, definitivamente, pues, esa concentración que tuvimos acá, pues ya no la estamos viendo, y los ingresos, que eran solo el 46% y el 40% para estos rangos más bajos, ahora ya definitivamente se concentra acá con el 82% en el rango más bajo. Entonces, nos recuperamos, reingresa gente y reingresa acá. ¿Quiénes fueron otros de los más afectados? Mujeres y jóvenes. Estas tablas nos muestran la participación, por ejemplo, de las mujeres entre cuántas mujeres hay por cada 100 hombres dependientes del sector privado. Entonces, mientras antes de pandemia más o menos teníamos 74 mujeres por cada 100 hombres, terminamos en octubre de 2020 con 69.8, es decir, un deterioro de este indicador de manera significativa, donde lo que vemos es que probablemente las salidas, pues ahí las mujeres tuvieron un protagonismo mayor en esas salidas. Los jóvenes, ¿qué vemos en los jóvenes? También dejan de participar en el mercado laboral formal. Su índice pasa de ser 34.7 jóvenes en 2019 por cada 100 de otras edades a ser solo 31.9. Por supuesto, los programas que se hicieron tuvieron eso en cuenta, y por eso una focalización especial en mujeres y jóvenes para los programas de generación de empleo, y qué bonito ver que realmente el mercado reaccionó. En estas tablas, la línea verde nos muestra las entradas de jóvenes entre 18 y 28 años, iría como hasta acá. Estos son las entradas de jóvenes, esto era en marzo. Miren esa misma línea en julio de 2021 o en septiembre de 2021 o en noviembre de 2021. Realmente esas entradas de los jóvenes son las que con mayor proporción se incrementan, y un poco pues nos llevan a ver que esa participación de jóvenes o ese indicador empieza a reaccionar. Sectores más vulnerables a los cierres o con mayor dilación en reapertura, entonces tenemos sectores, por ejemplo, como el de alojamiento y servicios de comidas, que se vieron muy afectados y que su afectación duró mucho tiempo, lo mismo que el de actividades
artísticas de entretenimiento y recreación. Por ejemplo, tenemos otros sectores como construcción que se vieron muy afectados, pero pudieron reaccionar antes en el tiempo. Como vemos, duró mucho más tiempo cerrado y por tanto más tiempo afectado. Ahora, también hay sectores en este periodo de recuperación que están reaccionando y que son los que están liderando, pues digamos, nuevamente el crecimiento. Aquí se destaca el sector de información y comunicaciones, que ustedes ven ya desde finales de 2021, en el último semestre estaba creciendo de manera muy importante, y qué interesante ver precisamente esos sectores que fueron los más afectados, hoy pues entonces también son de los que están liderando ese crecimiento, todo el tema del turismo, alojamiento, etc. ¿Qué otra población muy afectada? Los micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que en ese periodo de febrero 2020 a marzo 2021, es decir, el periodo fuerte de la pandemia, habían empresas como siempre, unas que permanecen, unas que salen y otras que entran. Entre las empresas que permanecen, lo que veíamos es, bueno, yo puedo permanecer, pero no en las condiciones que estaba. Es decir, yo tenía 10 empleados, pero permanezco, pero solo con 5. Es decir, ¿qué tanto me reduzco en tamaño como empresa? Y miren que si bien todas las que permanecen con menos número de empleados, realmente son las micro las que más pierden empleados en ese proceso. Y no solo eso, sino que además son las que más salen. O sea, de todas las que salen, el 96% son microempresas. Las que cierran, y eso es intuitivo, pues son las que menos capacidad de resistencia tienen para un choque como esos, pero las que permanecen, pues permanecen con significativamente menos cotizantes. Ahora veamos qué está pasando en el periodo de recuperación. Ese 96.4 pasa a ser el 60.4%. Es decir, en este nuevo periodo, hasta diciembre de 2021, pues ya no necesariamente la mayoría de las que salen son microempresas, la participación cae de manera muy significativa, y ya las que permanecen, no permanecen en el estado que veíamos anteriormente de una caída de casi el 20% de sus cotizantes, sino que esa caída ya se ubica en el menos del 9%. Entonces, este mensaje me parece a mí muy importante. Sí, hubo unos grupos poblacionales que fueron los más afectados, pero afortunadamente también son esos grupos en los que la reactivación ha permitido actuar de manera más focalizada. Los programas, digamos, han puesto el ojo ahí, y eso ha permitido que también sean esos grupos hoy los que vemos que reaccionan significativamente. El doctor Gustavo ya nos hizo un anuncio, que es todo lo que tiene que ver con la puesta al público de todo este tipo de datos. Todo lo que vimos acá, uno podría, doctor Gustavo, pasar mucho tiempo haciendo análisis, viendo estadísticas, mirando sectores específicos, regiones, etcétera. Eso, por supuesto, no lo podemos hacer acá entre todos, pero sí los invitamos, como usted ya lo hizo, a que visiten el tablero de control y los geovisores que hemos desarrollado para poder tener una visualización espacial de toda esta información. Así que, pues, para nosotros sería un gusto que ustedes empezaran a consultar esas estadísticas. Muchísimas gracias, doctora Ana María, por su excelente exposición. Y hay personas que se están reportando. Quiero enviarle un saludo muy especial a la doctora Diana Ojeda, quien es la procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, quien en este momento está viendo este evento con su grupo primario de trabajo. Muchísimas gracias, doctora Diana, muy amable por su participación. Al doctor Estefano Farney del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, muchísimas gracias por compartir este momento con sus alumnos. Al final, las personas que quieran hacer alguna pregunta escrita, entonces la pueden hacer por las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Ana María. A continuación, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro. El doctor Gutiérrez es el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social y Salud, ADRES, que es una entidad que fue creada en el año 2016. El doctor San Pedro, pues es el director general de la ADRES y también es profesor de la especialización de Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia y de la maestría en Seguridad Social. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector de la protección social colombiana, además de contar con amplios conocimientos sobre los sistemas de afiliación, recaudo y gestión. Es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia y es máster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social de la Universidad Alcalá de Henares y la OI. Además, pues quienes lo conocen desde hace muchos años dan fe del cuidado y pulcritud con que el doctor Jorge Gutiérrez siempre ha dado el centavo público. Doctor Jorge Gutiérrez, tiene usted la palabra. Nos informan por el interno de Lisboa, que ya van a ser las 6 de la tarde en Lisboa. Tranquilos, después pueden ver ustedes el evento por YouTube. Doctor Jorge Gutiérrez. Muy amable con su presentación, doctor Gustavo. Un saludo muy especial a la doctora Gina, a usted, doctor Gustavo, a todas las personas de la OIS, al doctor Juan Carlos Cortés, que también está presente en este evento, a todas las entidades que hacen parte de la OIS, que acompañan en este evento muy importante, y como en la medida en que somos, digamos, un webinar que va a trabajar, digamos, en la reactivación económica y los efectos posteriores al COVID, la invitación que muy amablemente me había hecho la OIS era a que complementara, digamos, algo de la información relevante. Para el caso particular de los que no conocen o conocen no en profundidad que la ADRE es una institución del sector de salud. La UGPP es una institución del sector Hacienda y todos esos datos que estábamos viendo ahí se refieren a todos los recursos de protección social de los términos, digamos, contributivos. En el caso particular de salud, y de una vez para hacer una introducción a lo que va a ser mi presentación, traté de hacer, digamos, un resumen consolidado de los... voy a compartir aquí pantalla para que todos puedan revisar. Les agradezco si me confirman si la están viendo. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme si se está viendo la pantalla? Bueno. Entonces, lo primero que voy a tratar de mostrar acá es obviamente cómo en los temas de seguridad social en salud particularmente, nos ha ocurrido lo que pasa en muchísimos países, es decir, que tenemos una gran cantidad de recursos dispersos en muchísimas partes, en los sectores centralizados y descentralizados, y obviamente traté de hacer, digamos, una aproximación y en un resumen muy corto, en una infografía que es la que estoy presentando en el momento, donde se ve, digamos, cómo son esos hitos importantes de la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo que tiene que ver con los recursos financieros, para luego, en una segunda parte, revisar cuáles fueron los impactos que hubo en los recursos financieros del tema particularmente de salud y cómo fueron administrados mediante un arreglo institucional que se ha hecho en Colombia, en el que la ADRES, digamos, juega un papel muy importante que me voy a permitir mostrar. Luego voy a hacer, en la medida en que la doctora Ana María iba a revisar los aspectos de contribución, que son una fuente muy importante de los recursos de salud, vamos a hacer un zoom sobre otros recursos importantes que hay acá en el país y ver qué efectos hubo durante la pandemia y cómo se están recuperando posterior a ella. Y al final voy a hacer una presentación de esos recursos especiales que hubo en el periodo de la pandemia para minimizar el impacto que fueron administrados y pagados por parte de la ADRES,
y ver, digamos, el impacto que tuvieron en todo el tema del gasto en salud y cómo ayudaron, digamos, a particularmente en el sector salud que no tuvieran todos los recursos disponibles para poder asumir los retos que traía la pandemia. Al final me voy a permitir algunas pequeñas conclusiones de cada uno de estos. Les voy a hacer primero un paso general sobre unos hitos que me parecen a mí importantes que tienen que ver con lo que son los recursos financieros del sector salud y que por lo tanto puede uno mirar cómo es el impacto de cada uno de estos recursos. Pero me están diciendo que de pronto tengo un problema con el sonido. No. Entonces, el primero, digamos, y me voy a referir, digamos, en el desarrollo, digamos, de esta línea cronológica, tenemos inicialmente primero la Ley 100. Vamos a mirar qué pasó ahí en la Ley 100. En la Ley 100 hubo una reorganización importante de los recursos de salud. Y hubo, además, digamos, de la creación de las aseguradoras, la relación de con los prestadores de salud, etcétera, las condiciones de afiliación y de acceso a los servicios de salud en Colombia, se crearon el Fondo de Solidaridad y Garantía, el FOSIGA, que luego posteriormente, en una ley que vamos a mostrar más adelante, fue lo que crea la ADRES. Y en ese momento se generan una serie de subcuentas. Y este es un hito, digamos, bien importante en la evolución del manejo de los recursos de salud y ver cómo en la preparación que hicimos desde el año de 1993, cómo fue importante luego después de la creación de la ADRES y haber generado una unidad de caja con esto que eran subcuentas antes, cómo hubo una evolución muy importante para tener una flexibilidad en los temas financieros para poder ahí sí ver cómo se asumía, digamos, un impacto tan grande como el que vivimos en la pandemia. Entonces, para este efecto de la Ley 100, pues muy importante la creación del FOSIGA. Luego lo vamos a retomar, qué es lo que hizo la ADRES con eran 4 subcuentas, unas que llamaba la compensación, que es donde se pagaban, digamos, las UPC, las primas de aseguramiento, una subcuenta de solidaridad y garantías, una subcuenta de los recursos de promoción y prevención y una subcuenta que se llamaba CAT, donde estaban, digamos, los accidentes de tránsito y los actos terroristas, una subcuenta que tenía, digamos, unas condiciones particulares. Luego, como otro hito importante, pues obviamente tenemos la Ley 1438. En la Ley 1438, en lo que tiene que ver con los recursos, digamos, de sostenibilidad financiera, pues ya se empiezan a hacer, digamos, unos ajustes importantes a lo que eran los recursos de salud pública, de atención primaria, ya se empieza a dedicar recursos particulares del Sistema General de Participaciones y se hace una diferenciación de los recursos de promoción y prevención en la UPC, y digamos que se vuelve y se toca, digamos, algunos temas específicos de esto en la Ley 1438. Luego, posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1753 del año 2015, se crea, y ahí, digamos, es un hito muy importante que luego nos va a permitir tener la flexibilidad, y lo vamos a ver cuando analicemos las cifras, de cómo se crea con todos esos recursos la ADRES, y se crea un tema muy importante, y es que se le dan, digamos, un mandato muy claro, basado en la ley, que es de la única forma que la ADRES puede actuar con los recursos de salud, siempre y cuando estén definidas en una ley, de cómo tiene que administrar los recursos de lo que era el anterior FOSIGA, que lo vimos que eran 4 subcuentas, un fondo que se había creado en la anterior ley, los recursos del Sistema General de Participaciones a la Demanda, que iban muy dirigidos a lo que era el tema de régimen subsidiado y una conversión de recursos de oferta-demanda que se venía trabajando en el país. Todas las rentas cedidas que había en los departamentos y en los distritos que estaban destinados para los temas de salud, las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una serie de fuentes adicionales que se manejaban en las cajas de compensación, el SOA, del FONSAD, el INDUMIL y todos los recursos del Presupuesto General de la Nación, entre otros, que se manejaban y se colocaron como en una bolsa única. Y eso nos generó, digamos, una flexibilidad muy importante para que, y lo vamos a ver que sucedió en los temas de pandemia, pudiéramos tener una unidad de caja en la que pudiéramos manejar de una forma adecuada los recursos que por ley nosotros administramos y los recursos que nos colocan a nosotros en administración para situaciones especiales, que en el caso particular de la pandemia, pues fueron generados en el FOME,
y este fondo nos dispuso los recursos que ahora los vamos a ver cómo se ejecutaron. Eso permite que digamos que nosotros en la creación de la ADRES con la ley del 2015 entráramos a operar con 2 decretos que son la base nuestra para los que quieran ver cómo funciona la ADRES, que es el decreto 1429 del año 2015 y el decreto 2265 del año 2017, que hizo algunos ajustes a la operación. Iniciamos en la operación en agosto del año 2017, por lo tanto es muy importante este hito para nosotros porque es el inicio de operación, la flexibilidad de los recursos que teníamos acá y luego un hito que voy a retomar hacia más adelante que permite, digamos, una optimización de los recursos y es el decreto 1437 del año 2021, que nosotros volvimos y recuperamos una función que le habíamos delegado a las EPS de este país para la delegación de recaudo y las cuentas maestras de las cotizaciones de la Seguridad Social en Salud vuelven otra vez a la ADRES, generando, digamos, una optimización no solamente en los rendimientos financieros, sino también en la simplificación y la optimización de los procesos de compensación, el poder negociar a nivel central el gobierno nacional la generación de los rendimientos financieros de estas cuentas, que son alrededor de 1.7 o 1.9 billones de pesos mensuales, que permite, digamos, que haya una generación de rendimientos financieros importantes, que es otro ingreso adicional que tiene, digamos, la ADRES y el sistema para generar ingresos del sistema. Digamos que con esos hitos importantes, vamos a revisar un poco, para que ustedes vean un poco cómo se resumen de todas estas fuentes y usos que tenemos acá, ya después de haber hecho, digamos, esta introducción general de lo que es la ADRES. Nosotros tenemos a mano izquierda las fuentes, que son básicamente las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Ahorita les vamos a ver cómo son cada una de ellas importantes, tanto en las fuentes como los usos. Obviamente tenemos los aportes de solidaridad, nosotros tenemos unos regímenes adicionales que son los de excepción y los especiales que pueden generar unos ingresos adicionales de sus afiliados. Tenemos unos recursos del subsidio familiar que están destinados específicamente para el régimen subsidiado de un artículo que había inicialmente en la Ley 100 de 1993. Los aportes del presupuesto general de la Nación, muy importantes, ahora los vamos a ver en la composición de las fuentes. Compensaciones de regalías, las primas de lo que fue un fondo que se creó en su momento, que es de accidentes de tránsito y la contribución del SOAT, que es un ítem bien importante que manejamos acá, de las reclamaciones de todos los accidentes de tránsito que no están cubiertos por el seguro SOAT, los impuestos sociales a las armas, municiones, explosivos, los recursos de propiedad de las entidades territoriales que están con destinación específica para el aseguramiento, coljuegos, que son impuestos a los juegos, reintegros de recursos que se generen, ya sean de pagos que se hayan hecho no apropiadamente o que se requieren reintegrar para el sistema nuevamente. Esa es una fuente muy importante, digamos, de generación de recursos. Los aportes descritos en la Ley 1917, en la 1955, que son los artículos 237 y 245, para un tema muy importante que hubo en el país, que fue el saneamiento de cuentas, lo que conocemos aquí en Colombia como acuerdo de punto final, unos recursos muy importantes que son cercanos a 7.3 billones de pesos que se ejecutaron, entre otras cosas, en el periodo de la pandemia y ahora en la pospandemia. Todos los decretos de la emergencia sanitaria que salieron derivados del decreto 538, que tiene fuerza de ley, que es el tema de FOME, donde nosotros hicimos una ejecución muy importante de recursos, los recursos de un fondo de empleo que existe, que le manejan las cajas de compensación, que posteriormente se le hizo una dedicación importante de recursos para la salud, de unos recursos no ejecutados en algunos de los años y otros recursos de la seguridad social. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Pagamos fundamentalmente, y en un porcentaje casi del 83%, el reconocimiento de la UPC de régimen subsidiario contributivo, de los reconocimientos per cápita de la prevención y promoción por cada uno de los ciudadanos colombianos. Hacemos el reconocimiento del porcentaje que se reconoce para las incapacidades, pagamos las licencias de maternidad y paternidad, hacemos el reconocimiento
de lo que se ha conocido a lo largo del tiempo, todo lo que no estaba dentro del plan de beneficios, ya fuera recobros corrientes, luego hubo una transición que ahora la comentamos sobre presupuestos máximos, que fue una metodología que ha ido cambiando, digamos, el tema de recobros, y los recursos de saneamiento del acuerdo de punto final. Prestaciones económicas, les reconocemos a aquellos que son de los regímenes especiales exceptuados, cuando cotizan con recursos adicionales, y hacemos, digamos, reconocimientos financieros para que se haga la gestión de recaudo a las EPS. Adicionalmente, ya en administración de recursos, nosotros hacemos la administración y el pago de las residencias de los estudiantes de medicina, hacemos reconocimiento de todos los accidentes de tránsito no cubiertos por seguro SOAT, es decir, los servicios médicos, indemnizaciones, auxilios funerarios y lo que se pueda llegar a presentar por enfermedades, perdón, por eventos catastróficos, medioambientales, etcétera. Hacemos, de acuerdo a ordenanzas que nos da el Ministerio de Salud, apoyo a la Red Nacional de Urgencias, apoyo financiero a entidades del sector salud, siempre y cuando, pues obviamente, tengamos una orden del Ministerio de Salud, y manejamos los recursos del FOTEC, estos que les comentaba, que fueron destinados mediante una ley para volverlos a utilizar en salud, que no se habían hecho. Y en el tema de pandemia manejamos los recursos del mecanismo COVID. Para hacer una comparación digamos, de los recursos que se han utilizado, esta es la participación de esos que vimos allá. Como fuentes, muy importante, porque de todas maneras, esto es algo que tenemos que resaltar. Nosotros, la seguridad social en Colombia nace de un acuerdo muy importante que es la Constitución del 91, y la Constitución del 91, de todas maneras, hay detrás, digamos, como un acuerdo importante social en los que lo que nos cuesta la salud a nosotros, que es ese valor que ustedes ven aquí a precios corrientes de este año 2022, son 70.4 billones de pesos, más obviamente los gastos de bolsillo que no están incluidos acá, nosotros no los manejamos obviamente, pero lo que es seguridad social en salud son 74 billones de pesos. De estos, los que más están participando, y que vuelvo e insisto, es como el gran acuerdo que tenemos aquí en el país, tenemos la participación de las cotizaciones, es decir, de lo que se está aportando por temas de los trabajadores y los empleadores, es el 34% de esta financiación, estamos hablando de 24 billones de pesos. La nación está participando con un 35%. El sistema general de participaciones y lo que tiene que ver, digamos, con algunos temas de entidades territoriales, etcétera, estamos hablando de casi un 18%. El sistema general de participación en los recursos que están, digamos, destinados a las entidades territoriales para el aseguramiento de régimen subsidiado, más las rentas cedidas, que son impuestos particulares que se destinan a la salud, que es el 3%. Entonces uno puede decir que los territorios están aportando el 18%, y digamos que el resto de recursos que ya son como adicionales, pero que obviamente implican que hay casi como una financiación en que está la nación, los entes territoriales y los aportes de las empresas y los empleadores para, digamos, financiar la seguridad social en salud de este país. ¿Y cómo se usan estos 70.4 billones de pesos? Aquí, entre otras cosas, estamos en este momento en una edición adicional de casi medio billón de pesos más para pruebas COVID. Entonces, este dato va a ser mayor, pero el dato está aquí, sino obviamente en esa edición que estamos en curso. Pero estamos hablando que para la financiación del régimen subsidiado y el contributivo estamos utilizando el 85% de los recursos en eso. Es decir, las UPCs de régimen contributivo en un 43% y un 42% de los recursos para cubrir el régimen subsidiado. Para prestaciones excepcionales, residencias médicas y COVID, pues para este año en particular, ahorita vamos a ver la evolución comparativa, pues es el 7% de lo adicional, y digamos que el resto de recursos ya es recursos pequeños, pues digamos, para la magnitud tan importante que es cómo se maneja el tema de aseguramiento y de prestaciones excepcionales que estuvieron muy definidas para el tema de pandemia. Para curiosidades, que esto siempre es importante, ¿cuánto se gasta la ADRE? La ADRE solamente gasta el 0,5% de los recursos, es cerca de 180.000 millones de pesos
que obviamente para la cantidad que se financia, se maneja, digamos que es un recurso que es importante. Vamos a mirar, como ya la doctora Ana María ha mirado el tema de las cotizaciones, yo me voy a permitir no hacer ni una profundización grande en este tema de las cotizaciones, ni en los recursos del presupuesto general de la Nación, que digamos que son muy grandes y voy a mostrar, digamos, el efecto importante y de contribución que lo han tenido. ¿Qué metodología vamos a utilizar para hacer la comparación aquí de fuentes y usos? Entonces, me permitía hacer, digamos, una separación entre 3 periodos, cómo era la composición porcentual en prepandemia, en pandemia y en pospandemia, cuando estamos viendo la recuperación económica. Estas son todas las fuentes de recursos. Me permitía además llevarlo a precios constantes del año 2021 para poder hacer una comparación de los valores en pesos colombianos, que esto es en billones de pesos lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, por lo tanto, la línea de comparación es el año 2021 y en la gráfica lo que vamos a ver es graficados estos montos en las líneas, pero en números vamos a ver la participación que ha tenido. Y ahí vamos a poder hacer comparaciones interesantes. Las cotizaciones antes de la prepandemia pesaban en cuanto a fuentes el 40% de los recursos. Es decir, estamos hablando que para el año 2019 estábamos hablando a valor de precios constantes. Teníamos 24.5 billones de pesos. En el año 2021 fue 23.5 billones de pesos. Es decir, todavía 1 billón por debajo y tenemos previsto para el año 2022 a precios constantes del año 2021, 23.6 billones de pesos. Es decir, todavía en términos de cotizaciones, nosotros creemos que no se alcanza a recuperar en el año 2022, por lo tanto, su participación en ese momento está cayendo al 36% en las fuentes de recursos disponibles. Y por lo tanto, ¿quién termina cubriendo eso? Los aportes del presupuesto general de la Nación, que han crecido del tema de prepandemia del 28% al 35%. Esa es una de las grandes bondades que tiene de haber tenido ya conformada la ADRES con la dinámica de los recursos que permite el cierre del aseguramiento. Es decir, si los recursos, en este caso de la pandemia, no solamente con esos recursos de las UPC, sino también con los recursos extraordinarios que se dieron en el FOME para cubrir las UPCs de régimen contributivo y las personas que perdieron el empleo, el FOME continuó, digamos, haciendo las contribuciones. Por lo tanto, cuando hay que cerrar el año, el aseguramiento, el cierre final del aseguramiento, pues obviamente tienen que concurrir los recursos de la Nación para hacer el cubrimiento. En la línea, temas importantes e interesantes de mirar acá, pues obviamente los recursos estos que están en anaranjado, que son los recursos particulares que hubo en pandemia, y los recursos, digamos, de residentes que se iniciaron en el año 2020. Por lo tanto, digamos, hubo un crecimiento más grande y la caída que está teniendo en la participación es en la medida en que ya se están acabando de ejecutar los recursos del FOME y por lo tanto van a quedar fundamentalmente los recursos de residentes que sí son permanentes porque están basados en una ley. Temas interesantes acá, que es lo que tiene que ver con SOAD y FONSAT, que son recursos que también pueden, digamos, verse afectados por el tema de pandemia. Son todos los recursos que vienen de las pólizas que se compran para los accidentes de tránsito. En la medida en que, pues, obviamente no hubo actividad económica, cayeron algo en su valor, pero ya, digamos, vamos en una senda de recuperación importante ya de estos, en la medida en que hubo reactivación económica. Un tema que no había dicho, digamos, estos hitos que puse en tiempos acá, las líneas punteadas, pues obviamente es el inicio de la emergencia sanitaria, el inicio de la pandemia, la declaración de la pandemia, y el otro es el del año 2021 cuando se saca la resolución 777, en el momento en que se hace ya la apertura nuevamente para que volvamos y se acaben los aislamientos y empiece la reactivación económica. Por lo tanto, eso es un hito importante para lo que aquí en la comparación estamos viendo en pospandemia. Entonces, me voy a permitir hacer un zoom para las entidades territoriales. Entonces, aquí en las entidades territoriales, pues estamos hablando, digamos, de unos recursos que son bien importantes. Estamos hablando del 19% de los recursos. Acordémonos que los grandes que colocan los recursos
en las fuentes son las cotizaciones y los presupuestos de la nación. Por lo tanto, al mirar aquí las entidades territoriales, nos estamos refiriendo al 20%, obviamente el que se mantiene, digamos, a valores constantes, pues es el Sistema General de Participaciones. Las rentas cedidas, ocurrió un fenómeno que era el normal en la medida en que no había, digamos, actividad económica, estos iban a caer, cayeron, pero van en una recuperación, digamos, importante. Ya en el año 2021 una recuperación importante, y otros que están muy ligados también al tema de empleo, pues, los recursos de las cajas de compensación cayeron, pero ya están en recuperación en niveles muy similares a prepandemia, a lo que nosotros entendemos aquí en el año 2019, los recursos de estos, y los de juegos y todo, que van recuperando nuevamente en la medida en que se hace una recuperación. Dentro de esto, para mirar las rentas cedidas, es un tema que es bien importante, puede que no sea muy grande en términos de participación dentro de todas las fuentes, pero que indudablemente generan también un punto de vista interesante, que también están en recuperación importante. Estamos volviendo más o menos a la participación que teníamos prevista antes de pandemia, es decir, que los cigarrillos, licores y los juegos de azar, digamos, tienen una participación ya muy similar a la que tenían, y en términos de montos ya hemos vuelto a recuperar esto. ¿Esto qué quiere decir? Y ahorita lo vamos a ver en el tema de las conclusiones generales. Obviamente estamos en desde las fuentes, en una recuperación de las cotizaciones de seguridad social y salud. No hemos retomado los niveles que teníamos de cotizaciones de los años del tema de prepandemia. Estamos en esa senda de recuperación, como lo vimos en lo que nos mostró la doctora Ana María, y en los temas de rentas cedidas y recursos, digamos, que tiene que ver con las otras fuentes, pues va en franca recuperación. En términos de uso, es muy interesante lo que sucedió acá. Si ustedes ven las dos curvas que tenemos acá en la participación en las UPCs de régimen contributivo y de régimen subsidiado, es decir, las fuentes que teníamos atrás, cómo se están usando. ¿Qué sucedió? Muy interesante en temas de pandemia. Entonces, aquí ocurrieron dos cosas. Con recursos del FOME, a las personas que estaban en el régimen contributivo y perdían su empleo, la nación siguió cubriendo con recursos extraordinarios, cubrió el aseguramiento de estas personas. Estamos hablando al cierre que hubo ayer ya de la emergencia sanitaria, que estaban estas medidas en vigencia, teníamos 1.900.000 personas en régimen, en una categoría que se llama activos por emergencia, en la cual nosotros les reconocemos, la nación le reconoce a las EPS la UPC de aseguramiento por estas personas. Es decir, nosotros, en resumen, para que lo tengamos más adelante, que lo vamos a ver en las fuentes específicas, pero estamos hablando de cerca de 2.4 billones de pesos que se han pagado por efecto de activos por emergencia. Eso hizo, digamos, que se viera un incremento importante, digamos, de los recursos de reconocimiento en el régimen contributivo. Es decir, mucho de este valor que se cruza en la pandemia entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado es lo que se estaba cubriendo, digamos, por el valor de activos por emergencia. Es decir, reconocimos más UPCs de régimen contributivo, pero en el fondo lo que estábamos haciendo era, con recursos extraordinarios del FOME, estábamos pagando el aseguramiento de estas personas que perdieron su empleo durante la pandemia. Esto, y ahora lo vamos a comentar algo, pues obviamente a partir del día de hoy, que ya no hay emergencia sanitaria, pues obviamente estas personas tienen que ir a migrar a unos estados, ya sea retornar al régimen subsidiado, y se pagarán, digamos, con los recursos de las fuentes que ya hemos mirado ahí, o entrarán a pagar de su pecunio, como ocurría antes de la pandemia, como independientes en el régimen contributivo, o en una nueva categoría que se abrió aquí en Colombia durante el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, que tiene que ver con la contribución solidaria, que es un estado intermedio entre un cotizante pleno de contributivo y un parcialmente, digamos, subsidiado, que es afiliado al régimen subsidiado. Por lo tanto, digamos, hay soluciones sobre eso. Otro tema aquí, digamos, importante, que lo vamos a ver como un recurso que ha caído aquí en la participación, que es el
lo que se llaman recobros, presupuestos máximos y saneamiento, pues obviamente hubo una participación importante de recursos que fueron extraordinarios para cubrir las deudas que se tenían atrasadas en el sistema de los no cubiertos por el Plan Básico de Salud. Son recursos que eran extraordinarios y estaban previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Acá en Colombia los conocemos con los recursos del 237 y el 245 que ya estamos acabando de pagar y que obviamente hay una transición importante a una parte que se incorporó dentro del reconocimiento del Plan Básico de Salud, es decir, que se reconoce en la UPC de régimen contributivo y subsidiado, que pasa a ser parte del gasto de acá de la UPC, y se disminuyeron los presupuestos máximos, que era una medida que era temporal, que la estuvimos manejando desde el año 2020 y lo continuamos todavía ahora, pero ya decreciendo totalmente porque se están incorporando dentro de los recursos de la unidad de pago por capitación. El Zoom, digamos, particular, y me disculpan que aquí tengo en los totales de acá están, se corrieron un poco las en la edición, digamos, que hice al final de esta presentación, pero los totales, de los 4.5 billones de pesos de la primera línea corresponde a pruebas y lo que un reconocimiento extraordinario que se hizo aquí en Colombia en los temas de pandemia, que fue las canastas COVID, es decir, todos esos actividades relacionadas con la atención del COVID que no estaban previstas en el Plan Básico de Salud, se reconocieron a las EPS en una figura que se llamó canastas COVID, se ejecutaron. Entonces, recapitulando un poco lo que había dicho al principio, estoy aquí haciendo un zoom sobre los recursos adicionales que hubo en pandemia, ya no relacionados con los que vimos en los usos que vimos atrás, sino ya los recursos extraordinarios que hubo, que venían de los recursos del FOME, los acuerdos de punto final previstos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que fueron 7.3 billones de pesos adicionales que se habían destinado para ese fin, que eran fuentes adicionales de recursos que se habían previsto en el Plan Nacional del presidente Duque, y en total, digamos, estos recursos que fueron adicionales durante estos 3 años y un poquito, porque incluye, digamos, algo que se había anticipado de recursos de 3 billones de pesos en el año 2019, son 15 billones adicionales que hubo de recursos, no solamente que se mantuvo el aseguramiento, sino que se dieron adicionales en el tema de la pandemia. Por lo tanto, digamos, estamos hablando de 4.5 billones de pesos en pruebas y canastas COVID, los 2.4 billones de pesos que les comentaba que son los activos por emergencia que se cubrieron de las personas que perdieron empleo en el régimen contributivo y no pudieron seguir haciendo su pago de las cotizaciones. Anticipos de camas UCI, se dio una ayuda por 604 mil millones de pesos para mantener la infraestructura básica de las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio para poder tener una oferta adecuada de camas UCI cuando había no los picos, sino los llanos de no uso, y entonces con estos recursos se cubrían esos recursos. Se dio una compensación económica temporal a las personas de régimen subsidiado, y como en el régimen subsidiado no hay prestaciones económicas, ahí se hizo, digamos, una cobertura asimilándolo, digamos, a una incapacidad generada por el COVID. Se hizo una cobertura muy importante, casi a 350 mil núcleos familiares del país de régimen subsidiado por 94 mil millones de pesos, y se hizo un reconocimiento muy particular con estos recursos al talento humano en salud y se dieron 411 mil millones de pesos. Y ya particularmente los recursos de acuerdo de punto final, que fueron los recursos extraordinarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, que aquí nuevamente les digo son los cubiertos por el artículo 237 y 245, de los 7.3 billones de pesos a corte de mayo que hice esta presentación, pues hemos pagado 6.4 billones de pesos, van en curso ya cerca de 400 mil millones más, es decir, preveemos que para el final del gobierno del presidente Duque estaremos cumpliendo la promesa de pago de recursos para esto. ¿Qué conclusiones, digamos, yo quisiera como dejar sobre la mesa en este, digamos, corto tiempo, pero que trato de condensar? Es muy importante el desarrollo de la institucionalidad en la medida en que tenemos que prever situaciones particulares cuando haya, digamos, temas de estrés tan grandes como lo de la pandemia. Y Colombia estaba preparada con la creación de la ADRES, con la forma como no solamente institucionalmente pudimos afrontar los pagos extraordinarios que se hicieron,
sino que le permitía la flexibilidad para que hubiera muy rápidamente una resiliencia muy importante de todo el sistema para poder pagar adecuadamente los recursos extraordinarios de COVID, pero también el desarrollar un saneamiento de cuentas también dentro de todo el sistema de pandemia, mantener el aseguramiento y los recursos de salud, y en la medida en que se cayeron fuentes muy importantes como las que se cayeron de cotizaciones, suplirlas con los recursos de la nación en un ejercicio de flexibilidad que está dentro del desarrollo de la institucionalidad de la ADRES. ¿Qué nos queda por cerrar? Pues unas brechas muy importantes para recuperar lo que estaba pasando antes de la pandemia en cotizaciones. A precios del año 2021 estamos hablando de que nos falta cerrar un espacio de 1.5 billones de pesos, y también las rentas territoriales cerca de 0,6 billones de pesos. Vuelvo y repito, digamos, uno de los temas muy importantes es la flexibilidad que hubo aquí en los recursos para que la nación pudiera concurrir con eso. Se hizo un crecimiento promedio del 13 punto anual, 2.4 billones de pesos aproximadamente, para hacer el cierre del aseguramiento y garantizar los recursos de aseguramiento de salud en el país. Y pues obviamente confirmar que estamos, digamos, en un sistema que tiene una garantía financiera muy importante y que casi el 84%, es decir, 49 billones de pesos, los estamos utilizando para el cierre del aseguramiento y el resto de prestaciones económicas que reconocemos acá. Y hacer, por último, digamos, un recorderis a todos los que conocen este tema del saneamiento de los recursos de salud, que la promesa que hizo este gobierno nacional de pagar 7.3 billones, vamos en 6.4, con 400.000 millones más que van en curso, y estaremos cumpliendo al 100% la ejecución de recursos del saneamiento de salud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Gutiérrez. Muy amable por su exposición. Bueno, hay dos preguntas. La primera pregunta es para la UGPP. Doctora Ana María, preguntan, ¿usted considera que los programas de gobierno de protección del empleo contribuyeron para la recuperación de la economía? Doctor Gustavo, muchas gracias, y muchas gracias a quien nos hizo esa pregunta. Realmente me parece muy interesante. Seguramente además será una pregunta que va a guiar muchas investigaciones, evaluaciones de impacto. Sabemos que el DNP de hecho ya está trabajando en una evaluación de impacto del programa, y hemos recibido desde diferentes sectores de la academia solicitudes de compartir bases de datos que además son públicas para ellos hacer sus evaluaciones. Y nosotros pues estaremos muy expectantes de eso. Sin embargo, yo debo decir que nosotros dentro de la UGPP ya hemos hecho unos análisis que preliminarmente nos permiten dar una respuesta, digamos, mucho más técnicamente sustentada a esa pregunta. Y la respuesta es sí. No solo pues las gráficas básicas que veíamos a lo largo de la presentación, sino que, por ejemplo, hicimos un análisis de sobrevida empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Hicimos un ejercicio de ver cuál es la probabilidad de que una empresa, estando en el sistema de seguridad social, al siguiente mes se mantenga activa. Porque como ustedes saben, cada mes pues aportantes salen y otros entran. ¿Y qué vimos? Que la probabilidad de mantenerse en el mes siguiente es significativamente superior, para aquellas empresas que recibieron el PAE. De hecho, el tiempo medio de vida, es decir, cuánto dura una empresa en el tiempo, casi que era el doble para las empresas que recibieron el PAE que para las que no. Entonces, realmente eso ya es un dato muy significativo sobre el impacto del programa. Hubo otro elemento del análisis, y es que una empresa podía tomar dos decisiones. Me retiro y ya dejo de cotizar, es decir, esa probabilidad de desaparecer, o bueno, me mantengo, pero me mantengo con menos cotizantes. Es decir, yo era una empresa grande y ahora me convierto en una empresa mediana, porque tuve que despedir a un grupo de mis trabajadores. ¿Qué pasa ahí? Mientras casi el 30% de las empresas que no recibieron el PAE tuvieron que reducir su tamaño, ese porcentaje fue 10 puntos menos en las empresas que sí recibieron el PAE. Entonces, no solo permitió que las empresas continuaran, sino que no tuvieran que reducir su tamaño. Eso
por ejemplo, son dos datos que me sirven para contestar esa interesante pregunta. Muchísimas gracias, doctora Ana María, muy amable. Aprovechamos la oportunidad para agradecer la sintonía que en este momento nos está comunicando el grupo REPAC de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda. Y queremos entonces aprovechar también para felicitar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda por el reconocimiento que le hizo de tercer nivel MINTIC al CETIL. El CETIL es el Sistema de Certificación Electrónica de Historia Laboral válida para pensión y bonos pensionales. Por tercer año consecutivo, MINTIC reconoce el sistema de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda. Bueno, para terminar entonces, una pregunta bastante puntual que le hacen a el doctor Jorge Gutiérrez, director de la ADRES. Dice, perdí el empleo durante la pandemia y he seguido afiliado a mi EPS bajo la modalidad de activos por emergencia. ¿Hasta cuándo estará vigente este beneficio? Hasta, doctor Gustavo, hasta el día de ayer. Digamos, las alternativas, y uno las puede, digamos, clasificar en cuatro, pero habría que conocer el caso muy particular. Primero, si tenía o no tenía clasificación de SISBEN. Es decir, si tenía 1 o 2 de SISBEN en la metodología de SISBEN 3, él puede retornar al régimen subsidiado. Si estaba, digamos, puede hacer, digamos, dentro de esa misma EPS se puede volver a régimen subsidiado. Segundo, pues puede volver, si de pronto fue cotizante independiente que estaba cotizando sobre un salario mínimo, cotizar sobre un salario mínimo si lo puede hacer. Si tiene metodología SISBEN 4 y está dentro de las categorías previstas para contribución solidaria, ya puede afiliarse en la categoría de contribución solidaria y pagar de acuerdo a una tabla que existe, digamos, de tarifas por cada uno de los miembros mayores del núcleo familiar, un valor equivalente a la UPC dependiendo de la categoría que haya quedado en la letra E, eso tiene 21 subcategorías, dependiendo de esa clasificación. Y tercero, si no tiene ninguna de las anteriores, debe acudir a su ente territorial para que le haga, digamos, su clasificación de SISBEN y ver si puede estar en el régimen subsidiado o contributivo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Gutiérrez, muy amable. Queremos agradecerles a todos por su participación en este evento. Agradecemos a la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la OIS, al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, al doctor Jorge Gutiérrez San Pedro, director general de la ADRES, a la doctora Ana María Cadena Ruiz, directora general ad interim de la UGPP. Muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad para poder compartir no solamente con los colombianos interesados en el tema, sino con las personas que nos han visto desde otros países iberoamericanos. Muchísimas gracias a todos, muy amables, y entonces para las personas de la academia, profesores que quieren ver este evento, lo pueden hacer por YouTube. Muchísimas gracias a todos, muy amables.